Estimados colegas, la propuesta que presento, respondiendo a la consigna "Un abanico de estrategias para formar lectores", ha sido diseñada para escolares de primer y segundo grado que inician su alfabetización en una escuela pública. Sabemos del rol ineludible de la literatura en la formación de los niños como lectores y de la narración como forma a través de la que los seres humanos comprendemos y explicamos nuestras vidas y las de los otros. La literatura, entre otras cosas, convoca a escribir, transmite la herencia cultural y abre el juego para conformar y formar parte de una comunidad de lectores. La presente planificación, en líneas generales, se diseña como organización común para los 2 primeros grados de nivel primario, de lectura, relectura, conversación sobre el texto, actividades orales y escritas, referidas solo al texto literario leído y al mismo en relación con otros textos para dar paso a una producción colectiva, sin dejar de atender lo que plantea Teresa Colomer en este camino de formación de lectores, es decir, considerando leer en solitario, leer con los demás, leer con un experto y leer, expandir y conectar. Para muchos niños, la escuela es la única oportunidad de formarse como lectores de literatura. De allí la importancia de leerles. Una escuela que se propone esta formación ofrece continuas oportunidades para que se lean grandes cantidades de textos literarios. El número de obras leídas es fundamental porque permite construir un horizonte de expectativas contra el cual se proyecta cada nueva lectura. Proponer entonces un itinerario de lectura es poner a disposición de los chicos no solo un conjunto de textos literarios, sino también un modo particular de leer poco habitual en el aula. Seguir un itinerario. Un itinerario asegura no solo un trabajo planificado y sistemático de la lectura, de una actividad importante de texto literario, sino también la enseñanza de estrategias de lecturas necesarias para identificar aspectos comunes en los distintos textos y formular criterios de comparación que permiten hacer dialogar a los textos entre sí. Un itinerario supone organizar la lectura de varios textos seleccionados por un criterio común previamente definido. Este criterio o aspecto común puede ser un autor, un tema, un personaje, por ejemplo Caperucita, un tipo de personaje, monstruos, detectives, piratas, brujas, una colección, un género o subgénero literario, mitos, poesías, leyendas, cuentos policiales, o bien diferentes versiones de un cuento, en general un cuento tradicional. Organizar la lectura a partir de itinerarios es una decisión didáctica potente, puesto que permite enseñar y por lo tanto ayudar a desarrollar en los chicos habilidades lectoras como la vinculación de un texto con otros leídos previamente, en otras palabras, el establecimiento de relaciones intertextuales y la memorización de distintas historias. Esto es a partir de la comparación de textos, ya que el niño se va enfrentando a la situación de ir guardando en su memoria detalles que luego le permitirán establecer semejanzas y diferencias en la forma en que las distintas aristas del tema abordado sean tratadas respecto del texto anterior. Este desafío contribuye ampliamente con su formación como lectores. Situaciones de enseñanza. En esta planificación se trata de brindar oportunidades para que todos los niños participen de diversidad de situaciones, en las que pueden leer, escuchar leer, discutir sobre lo leído, situaciones que requieren continuidad, entendida esta no como repetición, sino como situaciones que se pueden mantener a lo largo del tiempo y que cada uno acerque al niño a los contenidos y se constituyen un desafío a superar. Además, organizar diversas situaciones con continuidad supone considerar la simultaneidad y el orden, esto es, ante la ejecución de un proyecto relativamente largo, que el docente prevea espacios semanales para fortalecer la lectura, seleccionar materiales, recomendar y se encuentren organizados y programados. En cuanto a modalidad, consideramos que seleccionar trayectorias como motivo movilizador en la formación del lector se adecua a una situación didáctica como la de proyectos. Entendemos como proyectos un tipo particular de secuencia que desarrollan situaciones de interpretación y producción que intentan replicar, bajo condiciones didácticas, una práctica lo más próxima posible a una práctica social. Además, los proyectos se vinculan con la elaboración de un producto tangible, por lo cual las situaciones secuenciales que los constituyen son prácticas altamente contextualizadas que conjugan propósitos didácticos con propósitos sociales. Pueden extenderse por periodo de tiempo relativamente prolongado. En esta planificación, los proyectos se ajustan a cada uno de los trimestres pautados por el ciclo lectivo escolar, con una intensidad de 2 veces por semana. La ejecución de estos proyectos no impide, por otra parte, seguir adelante con otros tipos de situaciones didácticas, como las secuencias didácticas y tareas habituales u ocasiones que pueden entrar en consonancia con el proyecto en ejecución. Aclaramos que se consideran estos 2 primeros cursos de alfabetización inicial como unidad pedagógica, esto es, como espacio de construcción constituido por 2 niveles con complejidad creciente e integrados en un conjunto de condiciones pedagógico-didácticas continuas.
Objetivos de aprendizaje. El proceso de alfabetización opera como un eje de la educación primaria y en particular como un eje organizador de los contenidos a desarrollar en el espacio curricular de lengua. La existencia de este organizador plantea una necesaria articulación entre cursos. La literatura se presenta en estrecha relación con la alfabetización, dado que la lectura literaria puede expandir su lugar en la escuela si se plantea en relación con otros tipos de aprendizaje entre los que se destacan los aprendizajes lingüísticos. La institución escolar, en este sentido, buscará los objetivos que se declaran en esta placa. Primer proyecto. Cuentos con sombrero. El proyecto se origina y articula con las actividades habituales de organización, circulación y lectura de materiales de la biblioteca del aula. Lectura de cuentos, a partir del cuento 128 de María Elena Walsh, cuyo protagonista es un árbol que en lugar de dar sombra a sombreros, se inicia un recorrido por cuentos cuyos personajes se distinguen por un sombrero particular. Por mencionar unos pocos, El gato con bota, Pinocho, Caperucita, Pirata Malapata. Lectura, relectura, conversación sobre el texto durante y o después de la lectura. En relación a esto, se despliegan preguntas posibles para el texto por parte del docente, para los modos de decir, para las ilustraciones, para las acciones de los personajes, para lo que se dice y también lo que no se dice, debe inferirse, para las relaciones del texto que se está leyendo con otros. Escoger un cuento del recorrido para compartir en familia desde la biblioteca del aula. Esto supone también el registro de préstamo. Copiar datos del cuento en la ficha personal de recorrido al lector, confección de un cuadro con nombres de los personajes, confección de listas con tipos de sombreros, para finalizar con una producción colectiva de un árbol con sombreros, según la posibilidad del grupo o institución, el dibujo de un árbol en papeles afiche o armado con ramas, del que cuelguen tipos de sombreros con los nombres de los personajes, destinado esto a otros niños de la escuela como también a las familias. Palabras encantadas. El proyecto se origina y articula con las actividades habituales de organización, circulación y lectura de materiales de la biblioteca de aula. Luego de varias secciones se proponen lecturas de cuentos en torno a un personaje prototípico. Se seleccionan entonces algunas versiones de cuentos tradicionales, cuentos de autor, libro álbum en los que aparecen brujas o bien poemas con hechizos, conjuros o sortilegios. Para la consecución del proyecto contemplamos las siguientes tareas: lectura de cuentos con brujas, comentario, análisis de personajes, situaciones que ofrecen oportunidades para comunicar a los niños las acciones que realizan los lectores expertos mientras se establece un vínculo con textos de la tradición cultural. El docente contextualiza cada lectura y la presenta brevemente. Escoger un cuento de la biblioteca del aula, también del recorrido, para compartir en familia. Registro del préstamo, copiar datos del cuento en la ficha personal del recorrido al lector. Confección colectiva de un cuadro comparativo donde se apuntan datos sobre la bruja de cada obra leída. Lectura de textos informativos con toma de notas. Con el fin de profundizar sobre las características de las brujas, el docente organiza situaciones de lectura con textos informativos, de los cuales es posible sistematizar algunos contenidos referenciales: origen de las brujas, fisonomía, hábitat, elementos que utilizan, poderes, maldiciones. Confección de glosarios de frases y léxico específico. Palabras, construcciones y justapuestas pertenecientes a un mismo campo semántico según se desprende de las lecturas anteriores. Para cerrar con una producción en pareja de las galerías de brujas, que consistirá en realizar la ilustración del personaje con la producción escrita que lo caracterice, destinado a otros niños de la escuela como también a la familia. Tercer proyecto para primer año y cierre del ciclo lectivo. Avión que va, avión que llega. El recorrido se inicia con el libro de poemas de Laura de Betach, que invita al armado de avioncitos con poemas. Y la trayectoria comprende poemas narrativos y descriptivos, coplas, canciones, poemas de réplicas, es decir, con diálogos, de escritores destacados tanto para niños como de la literatura universal. Esto supone el despliegue de múltiples lecturas con el propósito de que los alumnos cuenten con una biblioteca mental de la antología de poemas que el maestro propone. Entre las actividades que se pueden lograr y en consonancia con el armado de un poemario colectivo que provoca visita a la biblioteca, indagación de títulos en el aula, exploración de paratextos e ilustraciones, agregamos que escoger un poema para leer sobre una mesa, un mantel en el patio, pegados con chinches en un corcho, el maestro pone poemas a disposición de todos los niños. Leer, releer el poema, puede ser solo, en parejas, con la colaboración del docente. Los chicos leen el poema escogido durante un tiempo más o menos pautado, con la idea de ir ganando fluidez en el recitado. Compartir la lectura. El maestro invita a los niños a leer para todos el poema que han escogido. También se comparte en la casa con la familia. Anotar el propio nombre con el poema conquistado.
el niño registra el título y autor del poema y su nombre en un afiche en el que testimonian todas las selecciones por parte del grupo. Para cerrar con una producción que podrá plasmarse en el armado de un libro con la antología seleccionada o bien grabar un CD de audio con el recitado de los poemas. Esto será también objeto de decisiones colectivas, los destinatarios, otros niños de la escuela, como la familia. Generalmente la institución organiza encuentros con las familias en los que se comparten las producciones. Primer proyecto del segundo año, la verdadera historia. Se retoman las rutinas alcanzadas en el primer curso y se recuperan las lecturas de los clásicos a través de la parodia y del humor. Es una oportunidad para profundizar las estrategias que genera cada narración, para recuperar el hipotexto, al igual que los mecanismos del libro álbum. Se retoma la visita a la biblioteca, exploración de libros, selección, registro. Lectura del docente de una versión del cuento y apertura de un espacio de diálogo entre lectores. Lectura del docente de otra versión del cuento y diálogo sobre este nuevo texto en relación con el anterior. Los alumnos siguen la lectura con el texto a la vista. Durante los comentarios también será importante dirigir la atención de los pequeños lectores hacia las ilustraciones del cuento, ya que son espacios del relato que aportan información sobre los distintos personajes y sus características. La biografía de los autores para ir conociendo el contexto de su producción. En un afiche anotar lo más relevante. Lectura por sí mismo, desde su ejemplar y con su familia. Escribir en torno a lo leído, por sí mismo y a través del maestro. Escribir cómo son y qué hacen algunos de los personajes de la historia. Anotar cómo empieza cada cuento. Describir algunos diálogos. Se finaliza con la producción de una reescritura de uno de los cuentos clásicos desde el punto de vista de otro personaje. Por ejemplo, habla el lobo, habla la madrastra. Sumergirse en la lectura. En este caso, la invitación es visitar el mundo marino, sus dioses a través de la mitología, del origen de ciertos peces a través de leyendas de la región, de cuentos poblados por sirenas. Se procederá, como en los casos anteriores, con lectura por parte del maestro y comentarios. Exploración de material en biblioteca de aula o la central, lectura y exploración de elementos paratextuales, localizar información específica, consultar otras fuentes de información, entrevistas, filmaciones, para establecer vínculos con lo aprendido. Registrar información que puede ser recuperada en un momento posterior para comunicarla a otros mediante una exposición de lo aprendido. Lectura cooperativa de algunos artículos dirigida por el maestro. Se cierra con una producción que consistirá en una enciclopedia de seres marinos. Escritura en relación con el producto seleccionado, tratando de respetar la planificación, la puesta en texto y las revisiones, reorganizar la información disponible y la presentación se puede hacer en biblioteca para otros niños y la familia. Por último, el mundo de María Elena Walsh. El proyecto plantea conocer en profundidad la obra de un autor. Si bien esta situación no contempla en principio las preferencias de todos los alumnos, posee un gran valor didáctico, que justifica su implementación dentro del aula, pues seguir la obra de un autor supone la lectura de muchos textos, su comparación, el reconocimiento de recursos que el autor utiliza en la mayoría de sus títulos, la consideración de temáticas que abordan diferentes momentos de su obra, la posibilidad de establecer relaciones entre sus textos y los textos de otros autores. Para esto, llevamos a leer la biografía de la autora, elaborar apuntes. Mientras se desarrolla la lectura de los cuentos y poemas de la autora, se avanza en el registro de datos significativos de la vida de la escritora que podrán ser material para la reescritura de una biografía a través del maestro. Confeccionar una ficha personal en la que se registren los títulos que van leyendo y comentarios acerca de ellos. Para finalizar con una producción que consistirá en elaborar recomendaciones de algunas de las obras de la escritora escogida, en este caso María Elena Walsh, para una cartelera de la escuela, para un folleto, para una mesa de libros. La escritura puede desarrollarse por dictado a la maestra, dictado entre niños, también puede plantear algunas escrituras individuales. Muchas gracias.